La vieja Chintana y más pellejuda de Nicaragua, la bruja Rosario Murillo, esta con gran algarabía y odio. El martes 16 de enero del 2024 celebró el destierro de Nicaragua hacia el Vaticano de 19 religiosos, entre ellos Monseñor Rolando Álvarez. En su discurso lleno de odio visceral, la Chintana de Murillo dijo que en su Nicaragua el odio de los sacerdotes ha sido desterrado, afirmando que todos estos sacerdotes están donde tienen que estar. No cabe duda que los parásitos vivientes de los Ortega Murillo continúan con su política de destierro en contra del pueblo de Nicaragua, represiones de lesa humanidad que pronto veremos pagar a estos viejos ancianos con cárcel o muerte. ¿Y qué opina usted de cómo esta vieja Chintana celebra el destierro de sacerdotes inocentes para ellos seguir en el poder de Nicaragua? Escríbanos sus comentarios, queremos leer sus opiniones. Falsean todavía más para atacar, pero no han podido, no podrán, porque aquí, en esta Nicaragua que es sagrada, porque es de gran espíritu, de grande fortaleza, de confianza y fe, en esta Nicaragua el odio se ha desterrado, gracias a Dios, se ha venido desterrando, y la maldad y la perversión están allá, lejos, donde deben estar, y aquí todos los días y paso a paso y con mucha tranquilidad y mucho cariño sembramos concordia y cosechamos progreso, prosperidad, un país que vive en paz, con seguridad, en amor a Dios y viendo hacia el futuro y creando el futuro. La activista de derechos humanos Ana Quiroz vivió la guerra civil de los años 80 en Nicaragua y recuerda el rol que desempeñaba el estatal Ministerio del Interior en ese contexto. El Ministerio del Interior tenía la supervisión de los grupos que vigilaban a las comunidades. Tras finalizar la guerra civil en los años 90, esta entidad desapareció. Sin embargo, 34 años después volverá a funcionar, luego que el oficialismo aprobó una ley que constituye su creación. Revivir el Ministerio del Interior es unificar todas las fuerzas que están encargadas de la vigilancia, del espionaje. Organismos de derechos humanos temen que habrá mayor persecución contra periodistas, sacerdotes, activistas y opositores. Revivir el Ministerio del Interior lo que busca precisamente es recohesionar, digamos, el aparato represivo en actividades de inteligencia y contrainteligencia. Incluso el oficialismo considera que la entidad estatal tendrá funciones políticas. Para enfrentar con mayor fortaleza al imperialismo y sus lacayos vendepatrias, aquí está el Ministerio del Interior. Según la ley, entre las funciones que tendrá el Ministerio del Interior está el de neutralizar cualquier actividad encaminada a destruir o menoscabar el orden constitucional y la institucionalidad del país. El 2023 fue un año violento para la libertad de prensa en Nicaragua. Según periodistas y comunicadores independientes, la organización gremial más grande del país. Arlen Pérez, coordinadora del observatorio de esta organización, explica que 44 periodistas fueron forzados al exilio el año pasado, con los cuales la cifra total sobrepasa los 200 desde el inicio del conflicto en el año 2018. Hemos concluido que hay más de 242 periodistas en el exilio, de estos 98 son mujeres. Consideramos que la cifra es mucho mayor, pero hay personas que todavía tienen temor de realizar sus denuncias, entonces lo que tenemos registrado hasta el momento son 242 a diciembre de 2023. Los directivos de periodistas independientes denuncian que el sistema judicial es la principal entidad estatal que persigue a periodistas, como es el caso del reportero Víctor Ticay, condenado a 8 años por supuesta traición a la patria. Nuestro colega que solamente sacó su teléfono, se guió por lo que él sabe hacer, quería informar de lo que estaba pasando en su pueblo y es por esa razón que está encarcelado. Entonces la libertad de prensa, la libertad de expresión en Nicaragua es un derecho que está violentado. Durante el 2023, este colectivo documentó un total de 83 agresiones contra la libertad de prensa. El gobierno de Daniel Ortega no se ha referido a este informe. No obstante, funcionarios estatales han acusado a la prensa independiente de ser mercenarios de la información. Los 19 religiosos católicos que permanecían tras las rejas en Nicaragua fueron enviados este domingo a Roma. Entre ellos está el obispo Rolando Álvarez,
quien purgaba una condena de 26 años por supuesta traición a la patria. Los obispos, sacerdotes y seminaristas liberados de la cárcel, donde estaban injustamente secuestrados porque eran inocentes, han aterrizado en el aeropuerto Fiumicino de Roma y han sido acogidos por la Santa Sede. La salida de los religiosos de su propio país fue el resultado de una negociación entre el gobierno de Managua y el Vaticano. Así lo informó la presidencia de Nicaragua. La Presidencia de la República agradece profundamente al Santo Padre, Papa Francisco, por las muy respetuosas y discretas coordinaciones realizadas para hacer posible el viaje hacia el Vaticano de 2 obispos, 15 sacerdotes y 2 seminaristas. No obstante, activistas de derechos humanos califican la expulsión de los religiosos como una grave violación a sus derechos. No es una liberación, este es un destierro y por tanto una violación a los derechos humanos y un crimen de lesa humanidad, como lo dice el Tratado de Roma. La negociación entre el Vaticano y Managua se da en medio de las tensiones que hay entre la Iglesia Católica y el gobierno de Daniel Ortega. Organismos de derechos humanos consideran que el gobierno de Nicaragua inició el año acosando a los creyentes católicos y evangélicos, con la confiscación de 20 organizaciones sin fines de lucro, la mayoría de ellas cristianas. Se configura como una persecución hacia ellos. El régimen ha venido cortando cualquier libertad en Nicaragua, cualquier libertad que exista la ha venido cortando. Aunque los colectivos de derechos humanos califican esta acción como persecución religiosa, el estatal Ministerio del Interior refiere que la decisión fue tomada simplemente porque violaron la legislación. El Ministerio del Interior acuerda aprobar la cancelación de personalidad jurídica a las organizaciones sin fines de lucro por estar en incumplimiento de sus obligaciones conforme a las leyes que los regulan. Activistas sostienen que la postura del gobierno no coincide con la realidad, pues más de 300 organizaciones religiosas han sido canceladas en los últimos 5 años bajo la misma premisa. Esto demuestra que el factor de libertad religiosa se sigue vulnerando en Nicaragua y que probablemente esta entidad va a atacar otros derechos civiles y políticos y otras libertades. El gobierno nicaragüense mantiene las tensiones con la Iglesia Católica desde hace casi 6 años, pese a que cerca de la mitad de los ciudadanos son católicos. En Nicaragua, 14 sacerdotes, entre ellos un obispo, recibieron el año 2024 en prisión, luego de un operativo policial que el gobierno ejecutó en los últimos días del año 2023, según confirmó el obispo Silvio Báez. Los sacerdotes han sido secuestrados por un régimen criminal. El obispo se refiere al término secuestro porque las autoridades nicaragüenses no se han referido públicamente a los 14 religiosos detenidos, tampoco sobre 2 seminaristas apresados también durante el mes de diciembre. Muchos de ellos son muy enfermos, con enfermedades crónicas y con necesidad de tomar medicamentos. La masiva detención de religiosos es sin precedentes en Nicaragua, razón por la que el Papa Francisco aprovechó su primera misa del 2024 para referirse a los sacerdotes. Sigo con preocupación todo lo que está ocurriendo en Nicaragua, donde obispos y sacerdotes han sido privados de su libertad. Ya suman 17 los religiosos católicos detenidos en Nicaragua por presuntas razones políticas. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, se refirió a la situación religiosa de Nicaragua. Las autoridades nicaragüenses mantienen detenido al obispo Rolando Álvarez desde hace 500 días, en aislamiento y sin una evaluación independiente de sus condiciones en prisión. El Papa Francisco y otros actores de la comunidad internacional han expresado su interés de lograr un diálogo con el gobierno de Nicaragua. Organismos de derechos humanos sostienen que Nicaragua atraviesa el peor momento de su historia con respecto a la libertad de culto. Actualmente la administración de Daniel Ortega mantiene encarcelados a 18 religiosos católicos y 11 misioneros evangélicos. Esto se enmarca en los ataques diabólicos de la dictadura en contra de la Iglesia Católica. Los evangélicos también son víctimas de acoso estatal, según denuncia el destacado activista evangélico Henry Aguilar. Llegan a las iglesias evangélicas, bautistas, apostólicas y todo a presionar a que se unan al movimiento de pastores aliados del gobierno.
La Comisión para la Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos criticó este jueves la situación que enfrenta Nicaragua. La Comisión para la Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos está indignada por la decisión del gobierno nicaragüense de continuar con esta brutal represión a miembros de la Iglesia Católica. Desde agosto del año 2022 se han apresado a sacerdotes por supuesta traición a la patria, y según el oficialismo, los arrestos no significan necesariamente persecución religiosa. Son contra los hombres con sotana que cometen hechos delictuales. Los 11 misioneros evangélicos detenidos en Nicaragua enfrentan cargos penales por supuesto lavado de dinero, mientras que 17 de los 18 religiosos católicos todavía no han sido acusados en los tribunales.